cuidar a los demás. Cuidarse a sí mismo de los engaños, cuidar a los demás de los engaños, del bien, del mal, de lo falso, de lo verdadero, de hacer cosas con las motivaciones equivocadas. Esa es responsabilidad hacia uno mismo y hacia mi hermano de la iglesia. Y estas cartas quieren dejar una marca profunda en cada oyente, que acepten, porque es un llamado, es un elogio, es una mención de las cosas que han hecho bien, pero también denota un exhorto, qué cosas no se están haciendo como antes o qué cosas dejaron de hacerse. Y es un llamado de atención de tal manera que cuando ellos enfrentaran algún conflicto permanecieran firmes. Acuérdense, es el Imperio Romano. César era el Señor. Y los cristianos no, cuando la gente decía César es Curios o Quirios, los cristianos decían no es César, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y algunos, por el temor a la muerte, rechazaban a Jesús, y las cartas están haciendo este énfasis. Cuando llegue el tiempo, ustedes ¿se van a someter al César o se van a someter solo a Jesús? ¿Y cuál es nuestro contexto ahorita? Ustedes, cuando venga toda esta corriente posmoderna ideológica, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir sí a todas esas corrientes o van a permanecer firmes en lo que saben, que es la biología, que es la ciencia, que es la palabra? ¿Qué van a decir? ¿Cuál va a ser su actitud cuando vengan las corrientes pro aborto, cuando vengan las corrientes feministas, posfeministas? Porque el feminismo original es genuino, no había la misma equilibrio, la misma igualdad. Cuando vengan todos estos movimientos, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir sí es cierto o van a pararse firmes? Así de contemporáneos son estas cartas. La primera carta va dirigida a Éfeso. Éfeso quiere decir ciudad deseable. Ahora, en esos momentos, Éfeso vivía su esplendor. Algunas de las 7 maravillas del mundo antiguo estaban en Éfeso. ¿Cuál era? Los que tienen más el templo de Diana en Éfeso. Diana para los romanos, Artemisa para los griegos, era la diosa de la fertilidad. Parte de la liturgia en ese templo había sacerdotes y sacerdotisas que practicaban la prostitución religiosa. Esa era una ciudad inmensa. El puerto más grande de la época estaba el puerto estaba en Éfeso. Grandes naves llegaban ahí. Ahí confluían 2 caminos. Los que venían del sur de Galacia, los que venían de Mesopotamia, llegaban ahí y de ahí se embarcaban para Roma o para España. O sea, forzosamente tenían que llegar a ese lugar. La capital administrativa para fines políticos era Pérgamo, pero la ciudad más importante era Éfeso. Se le conocía como la mayor metrópoli de Asia, la luz de Asia, la feria de las vanidades del mundo antiguo. Era una ciudad cosmopolita con habitantes de varias partes del mundo romano. Comerciantes, muchos comerciantes ricos. Había un turismo religioso por Diana, había un turismo sexual por el que el templo de Diana, como dije, había las sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución religiosa. Y además, en el templo se concentraban diferentes funciones administrativas. El templo fungía como banco para los gobernantes y para los comerciantes. En el templo había un asilo político o un asilo para personas que habían cometido algún delito. Llegaban al templo, era un asilo. Este templo fue destruido finalmente en el año 200. Fue destruido 2 veces y reconstruido. Y la última vez que fue destruido en el año 262 después de Cristo, nunca más volvió a reconstruirse. El filósofo Heráclito era de Éfeso y él dice, cito: dignos únicamente de ser ahogados, y la razón por la que nunca puedo reír o sonreír es porque vivo en medio de tan terrible inmundicia. Eso dijo Heráclito en referencia a Éfeso. Así que te puedes imaginar todo lo que sucedía en esa ciudad. No digo que te vas a sorprender, porque actualmente cualquier ciudad grande del mundo puede ser un Éfeso. Puede haber tanta perversión como la había en esa época. El apóstol Pablo hace varios viajes misioneros. En el segundo viaje misionero, él va de Corinto a Jerusalén en el año 52 después de Cristo y deja ahí encargados a Priscila y a Aquila. En Éfeso había un maestro muy bueno que la Biblia menciona, que se llamaba Apolos. Hay un canto de viejito, ¿te acuerdas, Daniel? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Uno dice Apolos la regó, no, Apolos regó. Timoteo fue pastor ahí también. En el tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso 3 años.
3 años, el gran apóstol Pablo, por todas sus enseñanzas, por su ministerio, empieza la gente a aceptar a Jesús como el Señor y empiezan a abandonar sus prácticas religiosas y mercantiles. El negocio de venta de souvenirs de lleve el llaverito de Diana, lleves el perfume, lleves el pañuelo, lleves el estandarte de Diana la cazadora, Diana, ya me fui por otro lado, llévese su llaverito, llévese su todo, empezó a venirse para abajo. Un negocio de plata fue en decrecimiento precisamente por el ministerio. Tanto así que lo quieren matar, lo persiguen. Hay una gran historia que pueden leer en la palabra de Dios. Finalmente Pablo sale en el año 57 después de Cristo, y si leen en Hechos, Pablo sale de una forma muy conmovedora. Lloran ahí, las personas no lo quieren dejarse ir. Para el año 66 después de Cristo, el apóstol Juan está en Éfeso. La iglesia ya tiene unos 40 años de fundada. Ese es el contexto, todavía no empezamos. Los miembros de la iglesia entonces son de otra generación. Son los hijos, son los nietos de aquellos que empezaron bajo los pies de Pablo y de Apolos. Ya no tienen el mismo entusiasmo, ya no tienen la misma pasión. Se han alejado de su primer amor. Vamos a empezar, pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias porque la palabra, la Biblia, es un registro en donde nos vemos reflejados, Padre. Danos la humildad, la sensibilidad de reconocer el llamado de atención a cada vida que lo tenga que reconocer. Danos la fortaleza, Padre, para pedir ayuda de tu Espíritu Santo. Y danos, mi Dios, sabiduría para aplicarlo en nuestra vida. Humildad para recibir, si también algún elogio que das a ellos no, se refiere a nosotros, Padre, danos la humildad para recibirlo, pero entender el contexto para no caer en lo mismo. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 2:1. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Lo primero que me llama la atención a mí, no es lo primero que dice, pero lo primero que llama la atención es el que sostiene, en pocas palabras, a todas las iglesias. Iglesia, quien sostiene a nosotros como comunidad es Dios mismo. Todas las iglesias están sostenidas en sus manos, todas las iglesias están en el mismo nivel, ni una es mejor, ni una es peor que la otra. Cada iglesia tiene sus propias características, sus propias cualidades y sus propios defectos. Si has oído, no es que mi iglesia es mejor, no es que mi iglesia ahí sí, bueno, lo dirán ellos, pero no es lo que dice Dios. A la iglesia donde tú te congregas, ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sostiene en su mano a todas las iglesias. Él te sostiene a ti. Ángel en griego es ángelos. Qué difícil, ¿no? Ángelos. Y significa mensajero. Puede referirse al pastor, a los líderes, porque son en ese momento el responsable de transmitir el mensaje al pueblo. Si no lo hacía, el pueblo quedaba a oscuras o sin la luz del evangelio. Dice Romanos 10:14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? En cierto sentido, cada uno de nosotros somos mensajeros, transmisores del mensaje de la palabra de Dios. Jesús habla con autoridad y espera que aquel que recibe el mensaje sea un embajador, a su vez lleve el mensaje. Verso 2. Y aquí ya se va poniendo así como: yo sé todo lo que haces. A ver si te dijera a ti, yo sé todo lo que haces en lo secreto. A ver, ¿quién más diría? Ya veo sonrisas nerviosas. La ventaja de que tengan cubrebocas es que no puedo ver su sonrisa nerviosa, ¿va? Yo sé todo lo que haces, chachán. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. Jesús no solo conoce tus obras, sino sabe la intención de tus obras. Y las conoce al detalle. Lo primero que vemos es que son palabras de elogio, ¿no? Conozco todo, es una iglesia que trabaja, que ha sido perseverante.
Y por trabajo, como se entiende en el original, es un trabajo que te hace sudar, es exhaustivo, que demanda toda tu energía y tu concentración mental. Entonces, si hay una iglesia que tiene actividades, es Éfeso. Está bien ocupada, súper ocupada. Y además, es una iglesia que ha puesto a prueba a los falsos apóstoles. Aquellos que llegaban dando un mensaje de la palabra de Dios, pero con alguna curvatura, con alguna cosa que no era correcta y pervertía todo el mensaje. Y la palabra en griego que dice has puesto a prueba es poner a pruebas con miras a la destrucción. Primera de Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Aquí podemos saber cuántos de aquí están en esta cuarentena. Se metieron los domingos, se chutaban 4 mensajes, 5 mensajes. No el de Casa de Fe, pero se veían, ¿no? Bueno, además del de Casa de Fe, se veían otros temas. Y puede que algunos se haya confundido. Es que, pastor, allá dijeron que si yo mandaba, si yo hacía esto. Y mucha gente ha perdido esa sensibilidad del Espíritu Santo para discernir. Y si alguien, como alguien me decía, es que pues puedo ir a, ¿dónde está en Veracruz lo que te ramean? Catemaco. Puedo ir para que me rameen ahí, porque mencionan a Jesús, pastor. Cuando mencionan a Jesús, entonces yo creo que es bueno, ¿no? No tienen el discernimiento. Ese quizás es un extremo, pero ¿cuántos se han dejado desviar por porque una pequeña palabra, que no viene la palabra, pero es muy popular o es muy impactante emocionalmente? El cristiano debe probar a quienes dicen que hablan de parte de Dios, pero también deben evaluarse a sí mismos. Y esto es sumamente importante, porque es lo que no hizo esta iglesia en Éfeso. Trabajan duro, estudian la palabra. Los maestros fueron Pablo, Apolos, Timoteo. Pero al no revisar su corazón, creó en ellos una actitud o una motivación que los llevó a problemas. Hay a su favor que han resistido a los malvados y han resistido con perseverancia. Frente al conflicto, no toleran a los falsos y a los malvados, porque a Éfeso llegaban misioneros itinerantes que se decían apóstoles, pero al ser puestos a pruebas, son descubiertos como falsos. Y tristemente, algunos falsos o algunas personas que han querido confundir, no es evidenciada por la iglesia, sino por los medios de comunicación. Entonces, falta el discernimiento. Nosotros debemos tener el discernimiento. Si alguien viene y me da una enseñanza nueva, la escucho, la analizo y después la pongo a prueba ante mi Dios. Oro ante mi Señor. Hay mentiras que son muy fáciles de descubrir, pero hay sutilezas que requieren más que conocimiento, requieren discernimiento. Hechos 20, 28, 29 dice: entonces, cuídense, ¿qué? En la pantalla dice: a sí mismos, y cuiden al pueblo de Dios. Y es lo que como iglesia Éfeso tenía que hacer, y no hizo todo. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Esos que llegaban, hablaban bonito, hablaban emocional o te motivaban y decías sí, y salías todo motivado, pero no era el evangelio de Cristo. Y por lo mismo no deberían tener autoridad, pero se la daban. Sus mentiras pueden entenderse como hipocresía o apariencia de piedad. Algo interesante entonces, fíjense, Éfeso, una ciudad con mucha perversión, pero el llamado de atención para la iglesia no es cuidado con los de afuera. El mensaje para la iglesia es cuidado con los de adentro. Cuidado con los de adentro. Los excesos de afuera no eran el peligro, sino aquellos que llegaban, aquellos que compartían, aquellos que se decían cristianos, pero estaban equivocados. Ahora, los de Éfeso eran perspicaces porque distinguían, dice la palabra, ¿no? Distinguían a los falsos.
No andaban en la calle, no andaban en Facebook viendo quién actuaba o no como cristiano. Ay, ¿por qué pones eso? No debes decir eso. Y en Facebook a personas que ni conoce quizá. Ellos estaban preparados y si alguien platicaba con ellos, ellos podían decirle: esto que está diciendo no es de acuerdo a la palabra de que nuestro Señor Jesús nos dijo. Pero ¿cuántos no le abren a los testigos de Jehová, pero no porque no quieran platicar con ellos, sino por miedo que después también ustedes estén ahí, ¿no? O no les abren a cualquier otro grupo, ¿no? Porque no porque no quieran platicar con ellos, sino por miedo, porque ¿qué le digo? Eso se recitan como 800 versos, ¿no? Y tú no pasas del Jehová es mi pastor, ¿no? Y ¿qué más le digo? Porque me saca versos que ni yo sé que existían. Y con el Jehová es mi pastor no me faltará, y el de en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú. Y el de gracias Señor por los alimentos, ¿no viene en la Biblia? Ah, ¿no? Se les elogia por su perseverancia, por su paciencia. La paciencia es una virtud que surge de la fuerza, no de la debilidad. Ser paciente requiere fuerza. El débil no es paciente. Paciencia no es resignación que acepta lo que venga, sino valentía que acepta los sufrimientos y dificultades, que enfrenta la lucha y enfrenta las derrotas aparentes, porque les forja el carácter en Cristo. En pocas palabras, los de Éfeso son incansables, son chambeadores, son estudiosos de la palabra, son perspicaces, pero no es producto, vamos a ver más adelante, más bien, no es producto de un amor a Dios, sino producto de la costumbre, porque es verdad que la costumbre es más fuerte que para ¿no? Lo hacen por costumbre. Una iglesia, una persona puede tener virtudes y al mismo tiempo no tener una vida espiritual. Apocalipsis 2:3. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pareciera una repetición del verso anterior, pero no, agrega: has sufrido por mi nombre, por su nombre. ¿Y qué implicación tiene de sufrir por su nombre? El decir por mi nombre, la implicación es que le pertenecen a él. O sea, si alguien ataca al cristiano, ataca a Cristo, porque son míos. Y si alguien ataca a Cristo, debe ofender al cristiano. Y ellos resistieron persecución, sufrimiento, permanecieron fieles. Sin embargo, pongan atención, una característica común de cristianos que sufren es una tendencia al legalismo, a un espíritu crítico y aislamiento. Como yo sufrí, y si veo que tú no, ay, es que yo sufrí tanto por Cristo, yo pasé esto porque padecí esto por Cristo, y muchos asumen una actitud legalista. Pero dime, ¿tú ya sufriste? No, yo me corrieron y sufrí esto. A ti que estás ahí llorando porque, no, si vieras lo que yo he sufrido por Cristo. 2:4 de Apocalipsis. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Otra versión, la Reina Valera dice: pero tengo contra ti que has ¿qué? Dejado tu primer amor. Después de los elogios, de repente viene la acusación. A pesar de todos sus esfuerzos y que se oponen a los falsos maestros, a pesar de que trabajan arduamente, hay algo que no está bien. Hay trabajo, hay actividades, hay discernimiento, pero no hay el primer amor. En una relación, el sentido de responsabilidad y del deber puede hacer que se cumpla con la responsabilidad, valga la redundancia, pero aún así puede que no haya amor. Pues ya estoy en esta, pues voy a hacer lo que tengo que hacer, ya voy a atenderlo, voy a trabajar, ya no tengo ganas de ir a trabajar, pero pues es mi chamba, es de lo que como. Hacerse las actividades y aún así puede que ya no haya amor. Alguien puede ser fiel cada domingo, orar, evangelizar, estudiar y aún así no ser fiel al Señor. Éfeso
ya no muestra el amor a Cristo como en los primeros años en su vida cristiana. Oye, aquí nos va a pisar el callo, creo, a varios. Como cuando Pablo estaba ahí. Y aunque siguen haciendo las mismas cosas, ya no es lo mismo. Muchos cuando empiezan una relación con Dios, están cada domingo hasta con nervios. Ay, ya toca, ay, Señor, ya quiero ir a la iglesia, porque 20 años después, ay, es domingo, ay, es que tengo el ministerio, tengo que ir, no quiero ir, pero voy y sirvo. Y si soy de los que reciben, hola, buenos días, Dios. Estoy, pero como si ni estara, dijeran en pueblo. Éfeso ya no muestra ese primer amor, como cuando Pablo estaba ahí. Miren, Pablo escribió a Timoteo y le dijo: amar con un corazón puro, una buena conciencia y fe sincera, ese es el propósito de la obra de Dios. Pero ya no aman al Señor ni al prójimo. Escucha, pongan atención, porque no dice que no los ame de plano, los ama, pero ¿cómo? Ya no como al principio. Eso fue una instrucción del Señor, amar a Dios y amar a Jesús. Marcos 12:30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú, con toda tú, con todas tus. Ya no amas como al principio. ¿Qué efecto tiene ya no amar a Dios como al principio? Que ya no voy a amar al Señor y ya no se va a expresar mi amor al Señor en un amor al prójimo. La primera vez que llego, cuando recién conocí a Cristo y llegaba a la iglesia, saludaba a todos. Hola, ¿cómo estás? Y yo, no, mire, yo soy así, fulano. Yo fíjate que yo pasé esto y viví aquello, ¿no? Pero ya Dios me salvó y gracias a Dios. 20 años después, ya no quieres hablar, ya no quieres decir nada, ya. ¿Se dan cuenta? Pero voy a la iglesia. Pero trabajo, tengo ministerio. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a la iglesia de Éfeso? No me importa que vayas a la iglesia, no me importa tu trabajo, tu corazón, tu pasión. Has dejado tu primer amor. No quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amor, no, están amando, pero no como al principio. El énfasis está ahí, en tu primer amor. Ha desaparecido el verde de la primavera, ahora todo es el ocre del otoño. Está ahí, pero no está igual. No tienen el mismo motor de sus padres o sus abuelos. Ellos no están propagando la fe, más bien están cuidando la fe de sus padres. Aman al Señor, pero no con todas sus fuerzas. La primera generación hizo grandes esfuerzos motivados por ese amor total al Señor. Hechos 19:20 dice: y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Cómo se propagó? ¿Cómo se extendió? Por el esfuerzo de estos primeros hombres. ¿Con quiénes estás compartiendo el Evangelio? ¿Te has esforzado en propagar el Evangelio? O me esfuerzo en que no sepan que soy cristiano, para que no, porque hijo, a veces me da pena porque se me sale lo Gómez. No sé si hay alguien Gómez acá, no sé. Se me sale lo Cruz. Así. El mismo Pablo los alaba por su fe y por su amor. Efesios 1:15 dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Los hijos, los nietos se oponen a la herejía, pero se quedan cortos en su entrega total al Señor. Mira, aquí podemos detenernos un momento y es doloroso, iglesia. ¿Qué tipo de pasión estamos transmitiendo a nuestros hijos? Papá, vamos a ir a la iglesia. Ay, no, porque no me quiso. Mamá, vamos a ir a la iglesia. No, yo creo que la otra semana tengo mucho que lavar. Bueno, pues el ir a adorar y a buscar a Dios es opcional. Y la generación que venga va a ser así opcional. ¿Qué tipo de pasión? Como dijo Marco Aurelio a su hijo Cómodo, y esta salió en la película, ¿cómo se llamó? El Gladiador. Tus defectos como hijo son mis errores o mis fracasos como padre. No siempre es así.
pero influye. La iglesia actual necesita escuchar estas palabras. Yo necesito escuchar estas palabras. Seguramente tú necesitas escuchar estas palabras. Cristo quiere el corazón tanto como necesita tus manos y tu mente. Esta es una advertencia seria, porque no tener amor significa entonces exponerse a perder la esencia misma de la vida cristiana. Amar al Señor nunca puede ser sustituido por otra cosa, por más buena o piadosa que sea. Voy a la iglesia, hago esto, tengo 3 ministerios, pero ya lo hago porque si no me mantengo ocupado, yo vuelvo a mi vida pasada. No lo haces por ti, pues. Amar a Dios no puede ser sustituido. Pero hago esto, hago buenas obras, ayudo, doy, yo estoy, me deshago, me quito hasta la chamarra por los demás. Pues sí, pero no es un amor a Dios. Haces cosas buenas, pero amas a Dios profundamente, como al principio. Y aquí podríamos dejar 10 segundos para meditar. ¿Cómo es tu amor del principio? ¿Cómo era tu amor del principio? ¿Recuerdas? O ya ni te acuerdas, ¿no? ¿Cómo era tu amor del principio hace 15, 20, 10, 3 años, 2 meses? ¿Cómo era tu amor del principio? Te parabas y en la madrugada, ay, pues voy a orar ya que me desperté. Y ahorita, ay, me desperté en la madrugada, ay, me voy a echar un parchís para ver si gano 500 monedas o que ya voy perdiendo. No. Todo lo que hacemos debemos hacerlo porque debo hacerlo con amor. Un amor al Señor, quien nos creó, nos redimió en Cristo, nos guarda y nos consuela en el Espíritu Santo. Jeremías 2:2, hay una queja. Jeremías 2:2 dice: recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados. Es el clamor de Cristo y del Espíritu por su iglesia. La rutina de cada día. Orar se puede convertir en rutina. Leer se puede volver en rutina. Y la rutina da lugar al enfriamiento, del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio. 30 años antes, Éfeso fue elogiada por su amor, por cómo se amaban. ¿Cómo llegaron a esa situación? ¿Cómo llegamos a esta situación? Pues es domingo, vamos. Pero no hay una pasión. ¿Cómo llegaron a esa situación? De la misma manera como nosotros podemos llegar. Cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando la iglesia de Cristo más que el Cristo de la iglesia. Cuando quieres más la bendición de Dios que el Dios de la bendición. Cuando esperas más el milagro de Dios que en el Dios de milagros. Es mucho más fácil detectar quién dijo mal un verso. ¿Viste? El pastor se equivocó en un verso. No dijo la cita completa. Es más fácil detectar el error doctrinal, la falla teológica, que el enfriamiento del corazón. Nadie puede ver la motivación de mi corazón. Solo Dios. Y Dios vio la motivación de Éfeso y le dijo: ustedes hacen todo. Por afuera cualquiera diría: uy, mira que es una super mega, uy. A mí no me sorprenden. Yo sé todo. No recuerdes con nostalgia tu amor del pasado por Dios. Procura recuperar ese amor. En el templo ponían pan en la mesa. Y el pan era puesto cada día. No podía haber pan viejo. No podía haber pan de hace 2 días, de 3 días. El pan se renovaba cada día. Tu pan, tu alimento, tu renovación con Dios es cada día. ¿Cuál era el riesgo de no recuperar ese primer amor? El riesgo era que la oposición a los falsos maestros, que es algo bueno, me lleve a un extremo igual de falso o problemático: la hipercrítica.
el espíritu de constante censura, de tal manera que llegaría el momento en que declararía como falsos aún a los verdaderos. Y si crees que eso no puede pasar, ¿recuerdas a la iglesia cuando llegó Jesucristo? Los fariseos eran los responsables de detectar cuando llegara el Mesías. Cuando alguien hacía un milagro, cuando sucedió un milagro, la instrucción era: ve al templo, para que los fariseos disciernan si ese milagro es genuino, porque estamos esperando que llegue el Mesías. Y llegó el Mesías, hizo milagros, y dijeron: no, este no es. Nosotros sabemos, hombre, este no es. A ver, a ti, ¿por qué te hizo el milagro? Le dijeron a un ciego. Yo no sé, ustedes son los que saben. Un espíritu de crítica, de religiosidad, que nada les gusta. Está bien, pero esto no hizo bien. Está bien, pero tiene su ropa. Pero tiene un tatuaje. Se pintó el pelo. Es más fácil detectar su compromiso de ellos a la pureza les dio un sentido de orgullo. O sea, nosotros aquí no me vienen a engañar, aquí viene uno y detectamos luego cuando me vienen a hacer cosas falsas. Aquí un legalismo, una falsa espiritualidad que los cegó de tal forma que abandonaron, dejaron, renunciaron a su primer amor. Iglesia, vamos cerrando. Es bueno analizarnos y es bueno analizar. Es necesario ser transparentes y reconocer nuestras debilidades. A decir: no, yo todo bien, el único defecto que tengo en mi vida es un lunarcito que tiene pelitos acá. ¿De ahí? Es mejor ser transparentes y reconocer nuestra debilidad. Y ¿sabes qué, brother? Yo lucho con esto, man. Me cuesta esto, ¿vieras? Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Es mejor reconocer antes de fijarnos en los demás, en las fallas de los demás. Y eso es lo que esta iglesia dejó de hacer. Cristo tenía en sus manos el arduo trabajo, tenía sus cabezas una doctrina pura, pero no tenía sus corazones una devoción como al principio a Cristo. Como Marta, estaban ocupadas trabajando para Cristo y no tenían el tiempo ni la pasión para amarlo a Él y adorarle a Él. Servían por motivos equivocados o motivos egoístas. En el pasado, Éfeso fue caracterizada por su amor, pero escucha, una virtud sin equilibrio se convierte en una perversión. Ahí vi una persona que es, ¿cómo le llama? Que no puede dormir en las noches, que le cuesta conciliar el sueño, sufría de insomnio. O sea, era una enfermedad, pero lo quería convertir en virtud. No, si yo me desvelo todas las noches con tal de... No puedes dormir. Así como esa enfermedad la quería convertir en virtud, hay virtudes que las puedes, si no hay equilibrio, las puedes derivar en perversión y lastimarán. Y lo triste es que esta iglesia, como dice Apocalipsis 2:4, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Fue un acto de la voluntad, fue una decisión, lo fuiste dejando. Y los pecados de omisión pueden ser tan fatales como los de comisión. La iglesia de Éfeso tuvo como pastores a Pablo, Apolos, Timoteo, Juan, y a pesar de eso se debilitaron en su amor por Cristo. En estos días de nueva normalidad, ¿cuál será nuestra motivación? Miren, esta es la iglesia de Cristo. Muchos se enfriaron, o algunos se enfriaron en la pandemia y digan: pues ya me sigo acá por línea total, ¿no? Como que, y no, es que la iglesia me puede infectar.
Hay quienes por cuestiones médicas se tienen que cuidar y es bueno que se cuiden, es necesario que se cuiden. No es para ellos esta frase. Pero si vas todos los días y trabajas en el mercado que está así, ¿no? Pero el domingo a la iglesia, no, porque no. ¿Cuál va a ser nuestra motivación y actitud? Meditemos en ello. La próxima semana terminamos, porque no alcanzó para este domingo, vamos a terminar el estudio de Éfeso. Termino leyendo Apocalipsis 2:7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia, lo que Él te dice a ti. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Vamos a orar. Ahí en tu lugar. ¿Qué de la palabra era para ti? ¿Hay obras o ni siquiera obras y ya no hay nada, no, ya hay costumbre? ¿Te estás desgastando en el servicio a Dios? ¿Amas a Dios profundamente como al principio? ¿O ya es una religión, es una costumbre? Si es así, la amonestación es para ti, es para mí. Amas, pero no como al principio. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor porque tu palabra nos acude, nos mueve y nos invita siempre. Gracias Señor por esta carta a Éfeso, porque enfrentaremos en estos últimos tiempos, enfrentaremos luchas, enfrentaremos retos, enfrentaremos crítica, se levantarán nuevas personas con pseudo religiones o un pseudo mensaje espiritual, o más bien un mensaje pseudo espiritual. Ayúdanos Señor a ser fieles a tu palabra, a considerar primero tu palabra y a vivir cada día para servirte a ti, ahí donde me has puesto, a compartir tu mensaje, a vivir tu mensaje. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como amigos, como miembros. Ayúdanos Espíritu Santo. Queremos estar sensibles y ser dóciles. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.